¿Cómo van esta semana? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Bien? ¿Animados o desanimados? ¿Cómo vienen hoy? ¿Animados? ¿Seguros? ¿Todos animados? ¡Y tremendo! Yo esta semana sí tuve desánimos. Esta semana yo me preguntaba, pues uno generalmente escucha, cuando uno está desanimado uno generalmente tiende a escuchar, no, tú tienes que ir a la palabra y en la palabra uno encuentra ánimo, tienes que encontrar tu ánimo en el Señor, pero a veces es difícil, no sé si les ha pasado. ¿Sí les ha pasado? Y yo me preguntaba, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a tu palabra y encuentro ánimo en tu palabra, Señor? En este momento me está costando, no sé cómo hacerlo. Y el Señor fue fiel y respondió. A veces nosotros decimos palabras cliché y es, no, Señor, tú eres mi ánimo, yo encuentro consuelo en ti. ¿Y cómo? ¿Cómo? Hablando con Él, muchas veces decimos, sí, Señor, tú eres mi consuelo, pero muchas veces el Señor no es nuestro consuelo. ¿Cómo es que yo puedo encontrar ánimo en la palabra? ¿Cómo? ¿Cómo piensan? ¿Cómo? Meditando. ¿Cómo más? Cantándola. ¿Qué decías, Lili? Escudriñándola. Esa vez les voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo es que yo al pasar un momento difícil puedo acercarme a la palabra y encontrar ánimo en medio del momento difícil? Orando. ¿Cómo más? ¿Cómo? Poniendo todo en la presencia del Señor. A veces el silencio. La respuesta es una. Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Si yo estoy pasando por un momento difícil, en el que todo tal vez está saliendo mal, en el que tal vez no veo una esperanza y una solución en mi vida, ¿cómo puedo encontrar ánimo en la palabra? Ir a la palabra y conocer a Dios. Conocer a Dios. Tal vez estudiando la palabra me doy cuenta que Dios es soberano. Eso cambia mi manera de ver la circunstancia. Claro, el Señor es soberano, entonces ya mis ojos no van a estar puestos en la circunstancia difícil que estoy pasando. Dios es soberano y a Él nada se le sale de control. Aún a pesar de cómo estoy yo, Él está utilizando eso para su plan y para su gloria. Es la única manera en que yo puedo encontrar ánimo en la palabra, conociendo a Dios. Ojo, no llenándome de promesas de prosperidad, que no, yo soy un guerrero del Señor y el Señor pone sus peores batallas, sus mejores guerreras. No, eso no dice la palabra. ¿Cómo puedo yo encontrar ánimo? Conociendo a Dios, conociendo sus atributos, conociendo cómo Él usa todo para su plan, para su plan. ¿Eso? ¿Animados? Espero que podamos, cuando vengan ahorita es fácil decirlo, cuando vengan los momentos difíciles que podamos recordar, Señor, tengo que conocerte y mientras más te conozca, ahí va a estar mi gozo. Entre menos conozcamos al Señor, no vamos a encontrar gozo de absolutamente nada. Bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. ¿Se acuerdan el tema de hace un mes? La vida piadosa, el rapto, el arrebatamiento. ¿Listo? El arrebatamiento. Capítulo número 5. Momento analítico del día. Quiero que lean los primeros 3 versículos. Ahí, solitos. Lean los primeros 3 versículos del capítulo 5 y me van a decir si ven alguna diferencia con el tema de hace un mes. ¿Listo? ¿Ven alguna diferencia? Lean los primeros tres versículos. Bueno, Carol ya encontró la diferencia. Los primeros 3 versículos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? No. Pablo está hablando del mismo tema que en el capítulo 4. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Está bien, pista, versículo 2. Pista, versículo 2. El día del Señor, el día del Señor, es el título de la predicación del día de hoy y es de lo que Pablo en esta sección le va a hablar a los tesalonicenses. ¿Listo? El día del Señor. Primero Pablo toca todas las inquietudes que los tesalonicenses tienen acerca del arrebatamiento, de ese momento glorioso para la iglesia. Pero ahora Pablo va a pasar a responder las dudas que tienen los tesalonicenses acerca de el día del Señor. El día del Señor. Ojo, el propósito de Pablo para hablar del arrebatamiento y del día del Señor
no es capacitar a la iglesia teológicamente o escatológicamente, que sepan al pie de la letra todo lo que va a pasar en el futuro. No, la intención de Pablo es cuidar y pastorear los corazones de la iglesia, pretender que la iglesia pueda estar viviendo de una manera digna, anhelando y preparándose para ese día. ¿Listo? Ahora, ¿han escuchado acerca del día del Señor? ¿Saben qué significa el día del Señor cuando la Biblia habla acerca de ese tema? ¿O más o menos? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Uy, ya dijeron, pero no escucho hasta allá bien atrás. Bueno, vamos a pasar por algunos pasajes del Antiguo Testamento para primero identificar qué es el día del Señor. Porque esa sección Pablo va a hablar acerca del día del Señor. Tenemos que conocer qué es el día del Señor, primeramente. ¿Listo? Entonces, no tienen que ir, tal vez los que están tomando notas simplemente pueden anotar los versículos, yo lo voy a leer nada más. ¿Listo? Sofonías 1:14 dice, es amarga la voz del día, la voz del día de Jehová. Sofonías 1:15, día de ira. Sofonías 1:15, día de angustia es el día de Jehová. Sofonías 1:15, día de tinieblas y de oscuridad. Jeremías 46:10 dice, día de venganza, grande y terrible, día de la visitación. Isaías 13:9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Amós 5:18-20 dice, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Joel 1:15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Tremendo. ¿Sí se dieron cuenta las palabras que usa para referirse al día de Jehová? Día de ira, de venganza, de visitación. Cuando la ira y la furia de Dios van a venir a visitar a la tierra. Día de tinieblas, día de oscuridad. ¿Cómo suena eso? ¿Próspero? ¿No? ¿Bonito? ¿Lindo? No. No va a ser un día de bendición. Va a ser el tiempo en el que Dios va a derramar toda su ira sobre la tierra. Ese es el día de Jehová. Ahora, cuando la Biblia hace referencia al día de Jehová, no está hablando explícitamente a un día de 24 horas. No, está hablando de un periodo de tiempo. ¿Listo? Un periodo de tiempo en el que la ira de Dios recae sobre la tierra. ¿Listo? Recae sobre la tierra. ¿Cuándo es ese periodo de tiempo? En la tribulación, en la tribulación. El día de Jehová hace referencia al periodo de la tribulación, justo después del arrebatamiento. ¿Listo? El periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Y al final de esos 7 años va a haber una batalla en el que todo el mundo se va a reunir para pelear en contra de quién? Del Señor Jesucristo. Eso también es conocido como el día del Señor. Y después al final del milenio va a haber otra batalla. Eso también hace referencia al día del Señor. Entonces, no vamos a pasar a explicar detalladamente el día del Señor, pero queda claro más o menos a lo que hace referencia la palabra cuando habla acerca del día del Señor. ¿Sí queda claro? Día de ira, día terrible, día en el que el Señor va a venir a visitar a la tierra en toda su ira, en toda su ira. ¿Listo? Aclarando eso, ahora sí vamos a pasar al capítulo número 5. ¿Listo? Capítulo número 5, versículos del 1 al 11. Capítulo número 5. Vamos con nuestro primer encabezado. El primer encabezado es una pregunta. ¿Cómo vendrá el día del Señor y qué ocurrirá? ¿Cómo vendrá y qué ocurrirá en el día del Señor? Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, y no escaparán. Bueno, Pablo inicia la explicación acerca del día del Señor con esa primera frase, pero acerca de.
¿Listo? Pero acerca de... Ahora, esa es una frase que Pablo utiliza mucho y es muy parecida a frases que también utiliza como tampoco queremos, por lo demás, en cuanto a, etcétera, etcétera. El libro, la epístola a los Corintios está llena de esas referencias. Y cuando Pablo utiliza esa frase, Pablo hace énfasis en que está cambiando de tema. ¿Listo? Pablo no va a seguir el mismo tema. Entonces, cuando dice pero acerca, los tesalonicenses entienden, Pablo en este momento nos va a hablar acerca de otro tema. Ya dejamos atrás el arrebatamiento. Pablo no va a seguir hablando del arrebatamiento y aquí hace énfasis en otro tema. ¿Listo? También hay al final del versículo 1, cuando dice hermanos. Sabemos que hace referencia a los creyentes, pero también Pablo utiliza esa palabra hermanos para llamar la atención a la congregación. ¿Por qué llamar la atención? Porque Pablo les está diciendo, pónganme atención porque de aquí en adelante se viene otro tema. Voy a explicarles otro tema diferente al que veníamos hablando. ¿Listo? Ahora, siempre es importante hacer esta aclaración porque hay muchas personas, muchas doctrinas, muchas creencias que piensan que desde el versículo 13 del capítulo 14 en adelante es el mismo tema. El arrebatamiento, el día del Señor es el mismo tema. Pero lo que vemos bíblicamente es que no es el mismo tema. Y Pablo es enfático en decirle a los tesalonicenses que de aquí en adelante cambia de tema. ¿Listo? Algo que se me había olvidado, tenemos que tener en cuenta y hacer énfasis o hacer diferencia entre términos. Una cosa es el arrebatamiento, otra cosa muy diferente es el día del Señor y otra cosa muy diferente es el día de Jesucristo, que a lo largo de la palabra van a encontrar esos tres términos. Arrebatamiento, día del Señor y día del Señor Jesucristo son completamente diferentes. ¿Listo? Simplemente otra vez para aclarar y hacer un resumen. Arrebatamiento es cuando el Señor viene por su iglesia para llevarla a los cielos. Día del Señor, inmediatamente después. Día de ira, de indignación, de furia de parte del Señor. Y el día del Señor Jesucristo lo podríamos definir cuando la iglesia se va a presentar delante de Él y va a recibir las coronas de parte del Señor Jesús. ¿Listo? Son tres términos diferentes. Son tres términos diferentes. ¿Listo? Seguimos. Listo, entonces, Pablo aquí va a cambiar de tema, pasa del tema glorioso, esperanzador, magnífico, maravilloso del arrebatamiento, a un tema terrible, a un tema horrible, de ira de parte del Señor para con las personas, ¿Listo? Ahora, ahí en el versículo 5 cuando dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, si juntamos esos dos términos, nos da a entender que los tesalonicenses tenían preguntas o dudas acerca del tiempo específico y la fecha en la que el día del Señor va a venir. Ellos querían saber la fecha específica. A lo que Pablo les responde, no es necesario que yo les escriba eso. No es necesario que yo les escriba eso. Eso me recuerda mucho cuando los discípulos le preguntan a Jesús, allá en el libro de los Hechos, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Y el Señor Jesús les dice, no les toca a ustedes saber eso. No les toca a ustedes saber las razones que el Padre puso en su potestad. No les toca a ustedes. Y es lo mismo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. No necesitan saber eso. Los tesalonicenses no necesitan saber la fecha exacta de los acontecimientos futuros. Y nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Ayer veíamos con los jóvenes, ¿qué pasaría si nosotros supiéramos la fecha exacta del arrebatamiento? ¿Qué pasaría si nosotros supiéramos, no sé, el arrebatamiento es en el 2050, es un ejemplo? ¿Qué haríamos nosotros de aquí al 2050? ¿Cierto? Ayer una joven decía, no, yo me afirmo en el 2049, de aquí a esa fecha voy a vivir como yo quiera. Y esa tal vez es la respuesta que daríamos muchos de nosotros, si supiéramos la fecha exacta. Por eso tal vez el Señor es soberano y el Señor ha decidido no revelarnos la fecha exacta de los acontecimientos futuros. ¿Por qué? Porque quizá el Señor quiere que el creyente viva anhelándolo constantemente y preparándose constantemente, porque no va a saber a qué horas va a venir. Entonces, nosotros no nos tenemos que preocupar por lo que Dios no ha revelado en su palabra. No nos tenemos que preocupar por eso. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo que Dios ya reveló y tenemos que preocuparnos por obedecer lo que Dios ya ha revelado. Muchas veces el corazón del ser humano es tan necio que anhela saber las cosas ocultas del Señor
mientras vive una vida completamente alejada del Señor. Quiere saber lo que Dios no ha revelado, pero no quiere obedecer lo que Dios ya ha revelado. Por eso es que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba la fecha exacta, porque ni siquiera yo la sé, dice el apóstol Pablo. Versículo número 2. Versículo número 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, este periodo de tiempo va a llegar inesperadamente, inoportunamente. Nadie va a estar esperando ese periodo de tiempo. Nadie lo va a estar esperando. Y va a ser un golpe terrible para las personas incrédulas. Terrible va a ser para las personas incrédulas cuando llegue ese momento. Ahí al final cuando dice, vendrá así como ladrón en la noche, esa metáfora Pablo la utiliza directamente del Señor Jesús. El Señor Jesús utilizó muchas veces esa referencia en sus parábolas para hacer referencia a cuando Él regrese. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús utiliza la metáfora de el ladrón en la noche? Generalmente un ladrón va a avisar cuando va a robar. No, ¿cierto? Ningún ladrón en su sano juicio les va a decir, ojo, porque a tal hora voy a ir a sus casas a robarles. No va a hacer eso, ¿cierto que no? Y cuando el ladrón llega, ¿qué pasa con la persona a la cual van a robar? ¿Le va bien? Va a salir perjudicada, completamente perjudicada. Y es exactamente el énfasis que Jesús y Pablo hacen referente al día del Señor. Cuando ese día llegue, va a venir inesperadamente. Nadie se lo va a esperar y va a ser completamente perjudicial para las personas que estén en ese periodo de tiempo. Perjudicial, completamente perjudicial. Cuando, no sé si algunos de los que están aquí alguna vez los han robado, los han atracado. ¿Se siente bonito? ¿Uno anhela que llegue un ladrón a robarlo a uno? No. ¿Hay esperanza en ese momento? No, pasa todo lo contrario, hay temor, terror, desesperanza, pánico. Es exactamente lo que va a pasar con el día del Señor. En el día del Señor no hay esperanza. Es un día de ira, de terror, porque la ira de Dios va a ser derramada en el mundo, en el mundo. Ahora, quiero que ustedes imaginen Dios todopoderoso que ha creado absolutamente todo. Es tremendamente poderoso. Imagínense la ira de ese Dios cayendo con toda su furia en el mundo. ¿Hay esperanza en pensar eso? No hay esperanza. Tiene que causar terror en el corazón del ser humano. Por eso allá en Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. Horrenda cosa. ¿Listo? Ahora, también vamos a hacer aquí un paréntesis. Vamos a ir a algunos pasajes otra vez del Antiguo Testamento. Los voy a leer, no tienen que ir allá. Porque también el Señor hace énfasis primero. El día del Señor va a venir inesperadamente. Pero también a lo largo de la palabra vemos que el Señor hace énfasis en que el día del Señor está cerca, muy cerca. Y ahora, eso lo decían en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más cerca estamos hoy en día de que el día del Señor llegue? En Isaías 13:6 dice, Himan, porque cerca está el día de Jehová. Himan, porque cerca está el día de Jehová. Ezequiel 33 dice, porque cerca está el día de Jehová. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Joel 2:1 dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 3:14, porque cercano está el día de Jehová. Abdías 15, porque cercano está el día de Jehová. Y bueno, hay varios pasajes, pero dice lo mismo. Cercano está el día de Jehová. ¿Qué tiene que pasar en el corazón del ser humano al entender? Primero, que el día de Jehová va a ser de ira. Segundo, que va a ser inminente. Y tercero, que está cerca. ¿Qué debería pasar en el corazón de un ser humano al entender esos conceptos? ¿Relajado? Cambiar, estar atentos, velar. El corazón del ser humano no puede seguir igual. No puede seguir igual. Una vez que uno entiende que está cercano el día de la ira de Dios, yo no puedo seguir igual. Algo en mí tiene que cambiar inmediatamente. Ahora, si no cambia, hay un problema. Si no cambia, probablemente es porque no creemos que va a existir un día de Jehová. Probablemente es que no creemos que exista un Dios que se va a irar con el mundo. O quizá creemos que Dios es solo amor.
No, Dios airarse con el mundo, Dios dejando caer su ira sobre el mundo, no, imposible, eso no va a pasar. Sí va a pasar, sí va a pasar. Versículo número 3 dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En este versículo el énfasis es que el día del Señor va a llegar inesperadamente, nadie lo va a estar esperando, absolutamente nadie. Que cuando digan paz y seguridad, cuando el mundo esté vendiendo una paz completa y absoluta, cuando todos los seres humanos estén diciendo, estamos viviendo tranquilamente, todo está saliendo bien, no hay riesgos, no hay guerras, estamos bien, en ese momento va a aparecer inminentemente, inminentemente. Eso me llama mucho la atención. No sé si ustedes se han dado cuenta que algunas marcas de celulares están vendiendo sus productos hoy con el eslogan de seguridad informática. ¿Se han dado cuenta? Digamos en el iPhone. El iPhone ya no, cuando ustedes ven las propagandas del iPhone, ya no hablan de las actualizaciones. No, no, eso ya no importa. Ya no hablan de las 3 cámaras que tienen. No, eso ya no importa. Ya no hablan de, no sé, de todo lo que tiene el iPhone. No. Ahora en las propagandas hablan, lo más importante para nosotros es tu seguridad. Nosotros cuidamos tu seguridad informática. Ya, no les importa nada más. Y así es como están vendiendo sus productos. Ahora, eso va a pasar en todos los aspectos del ser humano. Todos los aspectos del ser humano, el mundo va a vender una paz, una tranquilidad y una seguridad completa. Y justo en ese momento va a aparecer el día del Señor. Cuando todo aparentemente esté bien, el corazón del ser humano esté relajado, tranquilo, sin preparación, ahí va a aparecer el día del Señor. Ahí va a aparecer el día del Señor. Sigue diciendo el versículo 3, como los dolores a la mujer encinta, como los dolores a la mujer encinta. Estuve analizando este tema y haciendo preguntas. ¿Y cómo llegan los dolores en una mujer que está embarazada? ¿Una mujer que está embarazada espera que los dolores lleguen? O bueno, más bien, ¿una mujer sabe el momento exacto en el que los dolores de parto van a aparecer? No, estuve preguntándole a mi mamá de ese tema. Y ella me decía, no los está esperando. Así va a ser el día del Señor. Todo va a estar aparentemente bien. Y cuando menos se lo espere la humanidad, va a aparecer el dolor, va a aparecer el sufrimiento. Ahora, cuando llegue el día del Señor inesperadamente, van a haber 2 características ahí en el versículo 3. La primera, vendrá sobre ellos destrucción. Destrucción. ¿Qué les hace pensar la palabra destrucción? ¿Suena próspero? ¿Bonito? Esa palabra destrucción hace referencia a muerte, aniquilación. No va a haber esperanza. Cuando venga el día del Señor, inesperadamente va a haber destrucción. ¿Y destrucción de parte de quién? ¿De un ser humano? ¿De un gobierno? De Dios. Directamente de parte de Dios. Y la segunda característica está al final del versículo 3. ¿Qué dice? Y no escaparán. Ningún ser humano, ningún incrédulo que esté pasando o que esté vivo para ese periodo de tiempo, ninguno va a escapar del día del Señor. Entonces, ¿cómo va a venir el día del Señor? Inesperadamente. ¿Qué va a pasar? Ningún ser humano va a escapar y todos van a ser destruidos. Nadie va a escapar. Todos van a ser destruidos. Ahora, para responder entonces nuestro primer encabezado, ¿cómo vendrá el día del Señor? Como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espere, inesperadamente. ¿Y qué va a ocurrir? Que ningún ser humano va a escapar y que van a ser completamente destruidos. Van a ser completamente destruidos. ¿Listo? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Nuestro segundo encabezado. Garantía del creyente. La garantía del creyente. Ahora me imagino a los tesalonicenses. ¿Qué debe estar pasando por la cabeza de los tesalonicenses en este momento? Diciendo, no, Pablo, nosotros teníamos dudas, pero esto que nos estás contando es terrible. ¿Cómo así que va a llegar el día del Señor y va a ser día de ira, destrucción, de visitación? Va a ser horrible. Pero Pablo les va a decir, tranquilos, tranquilos, porque el creyente tiene la garantía, la seguridad de parte de Dios de que el creyente no va a pasar por el día del Señor.
no va a pasar por el día del Señor. ¿Por qué? Porque ya no están los creyentes. ¿Dónde están los creyentes? En el cielo, porque ya sucedió el arrebatamiento. Ya sucedió el arrebatamiento. Entonces Pablo les está diciendo, sí, el día del Señor va a ser terrible, pero tranquilos, tenemos la garantía de parte del Señor que el creyente no va a pasar por el día del Señor. No va a pasar por el día del Señor. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando Pablo dice, ustedes no están en tinieblas, Pablo está haciendo referencia a tranquilos. Ustedes no están en oscuridad, tranquilos. Ustedes no están llevando una doble vida, tranquilos. Ustedes no están en tinieblas morales y espirituales, tranquilos. Ustedes no están tomando las cosas del Señor en juego. Por eso es que el día del Señor a ustedes no los va a sorprender como ladrón en la noche. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Esa frase, hijos de luz o hijos de, en el hebreo hace referencia a recibir influencia. ¿Listo? Recibir influencia. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes son hijos de luz, Pablo está haciendo referencia a tranquilos. Ustedes están recibiendo su influencia de Dios. Ustedes están recibiendo su influencia del Señor Jesús. Ustedes están recibiendo la influencia de la palabra. Por eso, el día del Señor no los va a sorprender, porque ustedes no están recibiendo influencia del mundo, sino de Dios. Y no están actuando como el mundo, sino como Dios quiere que actúen. Por eso, ese día no los va a sorprender. Termina diciendo el versículo 5. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. No pertenecemos al sistema del mundo, con sus deleites, con sus pecados. No participamos en lo mismo que participa el mundo. No participamos en lo que participa el mundo. Pero ahora, un paréntesis. Saben que siempre que hago un paréntesis viene una exhortación. Quiero leer ese versículo de la siguiente manera. Atención acá, quiero que me pongan atención. Dice, es como si Pablo estuviera diciendo, el día del Señor va a ser terrible, pero tranquilos hermanos, ustedes no están en tinieblas, ¿o sí? Tranquilos, aquel día no va a sorprenderlos como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, ¿o no? Tranquilos, porque no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿o sí? Cuidado. Siempre es bueno hacer el mismo énfasis y repetir lo que Pablo le repitió a la iglesia en Corintio, a la iglesia de los Corintios. Examinémonos para mirar si realmente estamos en la fe. Anoche mi mamá estaba escuchando Aviva Nuestros Corazones, creo que era Aviva Nuestros Corazones. Y estaban hablando de que el problema de la iglesia hoy en día es que hay muchos creyentes nominales, simplemente de nombre. Simplemente, sí, yo soy creyente, pero la vida, un desastre completamente. Cristiano de nombre, pero ateo completamente en la práctica. Cuidado, cuidado. Hoy, hoy, ¿estás en tinieblas? ¿Estás en oscuridad? ¿Estás quizá en una práctica descarada y grosera de pecado hoy? ¿Degradado completamente en lo moral? ¿Tomando las cosas de Dios como un juego? Ayer una joven también me preguntaba, ¿cómo así tomar las cosas del Señor en juego? No entiendo, ¿qué significa eso? Tomar las cosas del Señor como un juego es estar en la iglesia, en las reuniones caseras, en las reuniones de jóvenes, en los campamentos de iglesia y decir, no me importa, voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. Es venir a la iglesia y nunca más volver a tocar la Biblia en toda la semana. Eso es tomar a Dios en juego. Eso es burlarme de Dios. Tomar como burla a Dios es saber lo que Él dice en su palabra y decir, a mí no me importa. Es muy bonito eso, pero yo voy a seguir viviendo mi vida como a mí se me da la gana. Eso es tomar como un juego a Dios. Y Dios lo ve muy en serio. Quizá hoy estamos llevando una doble vida. Cuidado, porque si la respuesta es sí, 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 si la respuesta es sí, sí, yo creo que hoy estoy en tinieblas.
Estoy degradado completamente en mis pensamientos, en mis acciones, en mis palabras. Sí, yo creo que hoy estoy cometiendo pecados groseros delante de Dios. Sí, lo reconozco. Cuidado, porque si la respuesta es sí, 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 significa que nosotros hoy no tenemos garantías de parte de Dios. Sencillamente porque puede ser que no seamos creyentes. Y significa que el día del Señor sí nos va a sorprender. Significa que no vamos a escapar del día del Señor y significa que ese día el Señor o ese periodo de tiempo el Señor nos va a destruir. A destruir. No sé si comprendemos la magnitud de lo que significa eso. Si yo sigo mi vida en tinieblas, tomando a Dios como un juego, no afirmándome, viviendo mi vida en pecado, Dios puede sorprenderme en el día del Señor y Él va a destruirme. Y a Dios no le va a pesar la mano para destruirme. Dios no nos va a mirar y, no, es que yo soy solo amor. No, porque ha dado muchas oportunidades. Y Dios tiene que ser fiel a su palabra. Y en su palabra dice que Él va a destruir a los pecadores, no arrepentidos. Significa que si esa hoy es nuestra condición, estamos corriendo el riesgo. Significa que hoy no tenemos la garantía de Dios de irnos en el arrebatamiento. Y puede ser que hoy, aquí, exista una persona que hoy no tenga garantías de parte del Señor. Puede ser que hoy, en este momento, haya una persona que esté en tinieblas, que esté tomando como chiste a Dios, que no sea salva, que no sea salva. Se está arriesgando a que toda la ira de Dios recaiga sobre esa persona. El día del Señor te va a sorprender y el Señor te va a destruir en ese día. No hay esperanza, no vas a escapar y vas a ser completamente destruido. Pero precisamente también el Señor hoy da o extiende una segunda oportunidad para aquellos que todavía están en tinieblas. El Señor hoy los está llamando nuevamente al arrepentimiento. Solo les pido, les suplico, no desaprovechen esa oportunidad. Creo que es momento, si estamos alejados del Señor, creo que es momento de correr a Jesús, de humillarnos, de pedirle perdón, de decirle, Señor, por favor, sálvame, por favor, sálvame, porque hoy soy consciente de que soy objeto de tu ira, de que si nada extraordinario pasa, el día del Señor va a sorprenderme. No voy a escapar y voy a ser destruido. Hay que ir al Señor y pedirle, rogarle que por favor nos salve. Arrepentirnos de todos nuestros pecados y confesarlo a Él. Y la palabra dice que si nosotros lo hacemos genuinamente de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ay, pero es que yo hice esto y es imperdonable. Ay, es que yo ahorita estoy en estos pecados que son aberrantes. El Señor es más grande que cualquiera de esos pecados y el perdón y la gracia del Señor sobrepasa cualquier pecado. No hay un pecado que el Señor no perdone hoy. Simplemente hay que correr a Él y pedirle salvación para que cuando venga el día del Señor tengamos la garantía de no estar en ese día, de ser excluidos de ese día y que el Señor nos saque de ese día. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. El día del Señor, el creyente tiene la garantía de que no va a pasar o no va a ser sorprendido por Él, porque no va a pasar por este periodo de tiempo. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Nuestro tercer encabezado es otra pregunta. ¿Cómo debo responder entonces? ¿Cómo el creyente tiene que responder? Porque de pronto alguno podría pensar, soy creyente, ya el día del Señor no me va a sorprender, no voy a ser destruido. Relajémonos en lo espiritual entonces, ya tengo la garantía de parte del Señor. ¿Sí? No. Pablo aquí va a responder cómo es que el creyente tiene que responder al Señor después de tanta gracia y misericordia que el Señor decide darnos al excluirnos de ese día. Versículo número 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos. Esa palabra no durmamos hace referencia a no estar quietos, a no estar como atontecidos, no estar sin hacer nada. En lo espiritual, en todo lo que se refiere al Señor, Pablo les está diciendo, no se duerman en cuanto al Señor, no se duerman en la vida espiritual, no se duerman, no se duerman.
No podemos estar indiferentes a las demandas del Señor. No entremos en un estado de insensibilidad espiritual. No entremos en las distracciones del mundo. No podemos. No podemos. No vayamos a descansar en lo que se refiere al Señor. Nunca, nunca hay vacaciones o descanso para el Señor. Nunca hay vacaciones en la vida espiritual, jamás. Día tras día hay que seguir creciendo, conociendo, perseverando más en el Señor. No durmamos como los demás. Los demás, las personas del mundo. ¿Las personas del mundo están atentas a todo lo que se refiere al Señor? No, a ellos no les importa. Ni siquiera saben todo lo que va a venir. A ellos no les importa, están quietas, no están haciendo nada por el Señor. ¿Un creyente tiene que hacer lo mismo que ellos? No. Sigue el versículo 6. Si no velemos, a diferencia de las personas de la noche, de los incrédulos, que están dormidas, que no están haciendo nada, nosotros por el contrario tenemos que estar atentos, vigilantes. Ahora, siempre, no es solo el domingo. No es que yo el domingo vengo y, no sé, predica el pastor Julián y salí confrontado. Voy a meditar hoy. Y mañana vuelvo a mi práctica de pecado, vuelvo a mis cosas cotidianas del mundo. No. Tenemos que estar atentos todos los días, constantemente. Y termina el versículo 6 diciendo, y seamos sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? La palabra sobrio significa dominio propio. Dominio propio. No soy controlado por algo. En este caso, yo no voy a ser controlado por el pecado, no voy a ser controlado por la influencia del mundo, no voy a ser controlado por mis pensamientos, no voy a ser controlado por mis emociones. Dios dice, sean sobrios, tengan dominio propio, absteniéndose de lo que el mundo hace, absteniéndose de los pecados groseros con los que podemos pecar en contra de Dios, para agradar y vivir dignamente del Señor Jesús. Dignamente del Señor Jesús. Creo que también tendríamos que preguntarnos, ¿en nuestra vida espiritual somos sobrios o estamos embriagados, borrachos? En nuestra vida espiritual, ¿estamos sobrios o estamos embriagados y borrachos? Borrachos, mareados, sin tomar nada en serio, como dice el pastor Julián, en la niñería. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual? El Señor demanda y exige sobriedad, dominio propio, abstenerme para agradarlo a Él. Abstenerme para agradarlo a Él. Versículo número 7. Pues los que duermen, los que no están alertas, los que no se están preparando ni velando, de noche duermen. ¿Qué significa que de noche duermen? En su incredulidad, en sus pecados, en la falta de seriedad en las cosas que tienen que ver con el Señor. Sigue diciendo, y los que se embriagan, esa palabra los que se embriagan, aquí Pablo está haciendo referencia a una práctica activa de pecado, una práctica activa de pecado. Los que se embriagan o los que están en este momento pecando deliberadamente, de noche lo hacen, en su incredulidad. Una persona que realmente es consciente de la palabra, que realmente es consciente de Dios, que realmente es consciente de lo que se viene, que realmente es consciente de quién es delante de Dios, ¿va a estar en una práctica activa descarada de pecado? No puede ser. No puede ser. En este versículo Pablo hace énfasis en que la persona que vive deleitándose en sus pecados, en su desenfreno, es porque es completamente incrédulo. Entonces aquí empieza a cortarse muchos mitos que hemos escuchado. No, pero es que puede haber cristianos carnales. Son cristianos, pero están metidos en todos los pecados del mundo. No. Ayer hacíamos una pregunta con los jóvenes y quiero preguntarles a ustedes. Una persona que está en tinieblas, una persona que está en tinieblas morales, espirituales, una persona que está en una práctica activa de pecado, una persona que está tomando como juego a Dios, una persona que está en su incredulidad de su mente, una persona que no quiere afirmarse, una persona que no quiere nada con el Señor, ¿es una persona que se va a ir en el arrebatamiento? ¿Seguros? No. Esa persona no se va a ir en el arrebatamiento porque esa persona demuestra claramente que no es creyente. Ahora nosotros,
Muchas veces yo soy muy pronto para decir, no, esa persona no se va en el arrebatamiento. Y después me pongo a pensar, ¿cuántas de esas características tengo yo? ¿Estoy en tinieblas hoy? ¿Estoy adormecido en las cosas espirituales del Señor hoy? ¿Estoy tomando como juego a Dios hoy? Ojo, porque si yo soy pronto para decir, no, esa persona no se va a ir en el arrebatamiento, muchas veces, en muchas ocasiones de mi vida tengo que decir, esa persona probablemente puedo ser yo. Probablemente puedo ser yo hoy. Y creo que también es la gracia del Señor diciéndonos, hay que cambiar cosas ya. Hay que cambiar cosas ya. Hay que empezar a quitar esas distracciones que nos están ahí endormeciendo. Una persona así no va a irse en el arrebatamiento. Una persona así va a pasar el día del Señor. ¿Cuántas de esas características tenemos nosotros? ¿Cuántas de esas características tenemos nosotros? Versículo 8. Versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Otra vez Pablo haciendo el mismo énfasis. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sí saben qué es la coraza? La coraza la utilizaban los guerreros, no sé cómo describirla, es eso que se pone acá, el chaleco, el chaleco, el chaleco. Sí, eso, el chaleco que se pone acá. ¿Chaleco antibalas? Sí. ¿Para qué la utilizaban los guerreros cuando salían a pelear? Lo que hacía la coraza era proteger las partes o los órganos vitales, como el corazón, los pulmones, las costillas, los órganos vitales. Porque ¿qué pasaba si una arma llegaba a penetrar uno de esos órganos? Moría inmediatamente. Aquí Pablo está haciendo el énfasis que el creyente tiene que estar vestido con la coraza de la fe. La fe verdadera es la que va a proteger al creyente de terminar destruido, primero por Satanás y segundo, por el Señor en el día del Señor. Es la fe la que a mí me protege de estar corriendo en los pecados deliberados del mundo. Es la fe en Cristo la que me abstiene de ir y pecar groseramente en contra de Él. Es la fe la que me va a dar el dominio propio para vivir de una manera digna de Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, sí. Sin fe es imposible que mis órganos vitales estén bien. Imposible. Si yo no tengo fe, no va a pasar nada. Siempre he escuchado personas que dicen, no, pero es que ¿por qué esa persona hace tal cosa? Pero es que esa persona ¿por qué comete eso? Pero es que esa persona ¿por qué dice eso? Hay que revisar la fe de esa persona. Primero, si esa persona es incrédula, es lo que podemos esperar de esa persona. Siempre un pastor decía, lo que yo espero de un no creyente es que hoy me salude y mañana me escupa. Es un incrédulo. Yo no puedo esperar nada de un incrédulo. No puedo pedirle obras dignas de salvación a una persona que es incrédula, sencillamente porque no las tiene. No las tiene. ¿Y por qué no las tiene? Porque no tiene fe. La fe es la que a mí me protege de ir y desagradar a Dios. Si yo no tengo fe, voy a vivir una vida desagradando a Dios, una vida horrible, descarada de pecado. Entonces creo que también es buen momento para preguntarnos, teniendo en cuenta nuestra vida, ¿hay fe en nuestra vida? ¿Hay fe genuina? ¿Realmente puedo dar testimonio de que la fe a mí me impide ir y pecar deliberadamente? ¿O no hay fe en mi vida? No hay fe en mi vida. Sigue diciendo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, el amor ya lo hemos dicho muchas veces, la palabra es enfática, la persona que no ama, esa persona no es creyente, no lo digo yo, lo dice Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Y termina diciendo, con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Saben qué es el yelmo? El casquito, el casco. ¿Para qué utilizaban los guerreros el casco? Para protegerse la cabeza, para que la cabeza no terminara espichada o atravesada con las armas. Sí, con las armas. Entonces, perdón, no escucho bien atrás, entonces, perdón. Ahora, Pablo dice, el creyente tiene que estar, los tesalonicenses tienen que estar con el yelmo de la esperanza de la salvación, la esperanza, el anhelo de que Cristo va a regresar pronto. Ahora, ¿cómo así que yo tengo
Pablo lo ponen en un sentido como de un símbolo. ¿Cómo es que yo tengo que ponerme el casco? Y el casco significa la esperanza que hay en mí. Pues al yo tener esperanza, al estar consciente de que Cristo va a venir, eso va a cuidar mis pensamientos, eso va a cuidar mi testimonio, eso va a producir en mí temor. Al yo tener la esperanza viva, al reconocer que Cristo va a venir, que existe también el día del Señor en el que va a ser terrible, eso va a producir en mí temor y eso va a hacer que yo no vaya a pecar deliberadamente, que no vaya a pecar deliberadamente. El temor hacia el Señor impide muchas veces que yo peque. No sé si alguna vez les ha pasado, están a punto de pecar y pasa algo y viene a su mente, y el Señor, no puedo hacer eso, y salen corriendo de ese pecado. Es exactamente lo que pasa con la esperanza de la salvación, con el temor hacia el Señor. Versículo 9, Pablo también quiere que nosotros los creyentes en Tesalónica, vivan agradeciendo al Señor. Esa es otra manera de responder. ¿Por qué? Versículo número 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Hay una pausa. Porque no nos ha puesto, colocado, introducido. El plan de Dios con el ser humano no es colocarlo debajo de su ira. El plan de Dios no es que el ser humano pruebe la ira de Dios. No es el plan de Dios. ¿Y entonces por qué pasa? Pues porque el ser humano es necio delante del Señor y peca y el Señor es fiel y tiene que castigarlo. Pero ese no es el plan de Dios. Dios no quiere que nosotros probemos su ira eternamente, que pasemos nuestra eternidad en el infierno, sino que Dios nos ha puesto, o sino que el plan de Dios es que nosotros alcancemos salvación. Esa palabra alcanzar significa ganar o adquirir. ¿Cuál es el plan de Dios para el ser humano? Que nosotros ganemos salvación o adquiramos salvación. Ahora, ¿cómo así que ganar salvación? O sea, ¿la salvación yo me la puedo ganar? No. Dios quiere que nosotros la ganemos a través de lo que Cristo hizo, que la adquiramos a través de lo que Cristo hizo. Me pongo a pensar, el Señor es tan tremendo y misericordioso que Él lo hace todo. Él no quiere que nosotros vayamos a condenación, somos nosotros los que vamos solitos. El Señor quiere que nosotros alcancemos salvación, pero nosotros no podemos. Por eso es que el Señor nos da esa salvación, nos hace adquirir esa salvación, obra en nosotros para que nosotros adquiramos esa salvación. ¿Cómo adquirimos la salvación? Versículo 9 termina diciendo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación fuera de Cristo, no la hay, ni en obras, ni en religiones, ni en prácticas, no la hay, no la hay. Una vez he escuchado a una persona que decía, pero ese mensaje del cristianismo, entonces solo los cristianos se van a salvar, solo el que cree en Cristo como Salvador se va a salvar. Sí, sí. ¿Todas las religiones llevan a Dios? No. Todas las religiones apartan el corazón de Dios. Solo Cristo es el único camino para alcanzar la salvación. Pero yo pensaba que si yo hacía cosas buenas, no. Ningún ser humano es capaz de hacer cosas buenas. Ninguno. Ay, pero es que yo he dado mercados, es que yo he hecho tales cosas. Delante del Señor eso es abominación. Porque probablemente todo lo que mueve esas buenas obras es orgullo, que me vean, vanagloria. Ningún ser humano puede generar obras buenas, ninguno. Aquí quiero ilustrarlo, una vez lo ilustramos así en la reunión casera. ¿Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando una persona tenía lepra? La lepra era una enfermedad tremenda. ¿Qué pasaba con una persona que tenía lepra? Lo apartaban. Ahora, ¿qué pasa si una persona con lepra crea un edificio, el Taj Mahal, el hermoso? ¿Qué pasa con esa casa? Tienen que quemarla, porque el leproso entró en esa casa, la lepra quedó impregnada en las paredes, y todo el que entre queda maldito también con la enfermedad. Es exactamente lo mismo que pasa con las obras del ser humano. Aparentemente una persona, nosotros somos leprosos espiritualmente, estamos horribles delante del Señor. Cuando hacemos obras buenas, esas obras quedan impregnadas de pecado. O sea que ningún ser humano da buenas obras, ningún ser humano. Por eso es que por obras es imposible llegar a Dios. Y por obras ningún ser humano va a llegar a Dios, simplemente porque es imposible. ¿Simplemente por qué? Porque el ser humano no tiene buenas obras, no tiene buenas obras. Únicamente por el Señor Jesucristo.
Versículo 10. Quien murió por nosotros, tomando nuestro lugar, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivamos juntamente con Él. Al pasar por textos como esos, solo puedo mirar al Señor Jesús y darle gracias. Porque Jesús lo hace todo. Me salva, me lleva a la salvación, pone su Santo Espíritu en mí, pero aparte, el Señor Jesús me da las herramientas para que yo luche mientras espero por Él. El Señor me da todo, todo me lo da. ¿Cuáles son las herramientas que me da el Señor Jesús para luchar mientras yo espero por Él? La palabra, la oración, la esperanza, la iglesia, el Espíritu Santo, todo me lo da el Señor. ¿Nosotros estamos haciendo uso de esas herramientas o no? Sería muy triste que el Señor lo hace todo, nos da las herramientas y que nosotros dejemos las herramientas ahí botadas. No. ¿Cómo está nuestro tiempo en la palabra? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cómo está nuestro tiempo de iglesia? Quizás somos los últimos en llegar y los primeros en irnos. Es una herramienta que el Señor dejó para ayudarnos a luchar mientras esperamos por Él. Nuestro tiempo en la palabra. Siempre hacemos énfasis en lo mismo. La palabra no es un privilegio. La palabra tiene que ser una necesidad todos los días para el creyente. Todos los días para el creyente. ¿Estamos pasando genuinamente tiempo en su palabra todos los días? ¿Estamos pasando tiempo en oración todos los días con el Señor? Si no estamos pasando tiempo en la palabra, si no estamos pasando tiempo en oración, si no estamos pasando tiempo como iglesia, ¿qué podemos esperar de nosotros? Nada, nada. Como muchas veces le repetimos a los jóvenes, si nosotros descuidamos el tiempo en la palabra, en la oración, en la iglesia, en el ayuno, todo lo que el Señor ha dejado, en algún momento a nosotros van a venir noticias y nos van a decir, ¿sí supo lo que hizo esa persona? ¿Sí supo en lo que está metida esa persona? Y nosotros no vamos a decir, ¿qué? ¿Cómo así? No, nosotros vamos a decir, se sabía, lo estábamos esperando, porque descuidó todas las herramientas que Dios le dio. Y cuando se descuidan todas las herramientas que Dios da, llega la decadencia del ser humano. Llega la decadencia. Entonces, cuidado. ¿Puede ser que hoy estemos descuidando todas las herramientas que el Señor nos ha dejado? Sí. Cuidado, porque ¿qué es lo próximo que viene? Nuestra decadencia y nuestra destrucción. Cuidado. Versículo 11. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Como lo hacéis. Me llama mucho la atención porque Pablo termina esta sección del día del Señor igual que como terminó la del arrebatamiento. ¿Cómo terminó Pablo las dos secciones? Estén atentos a los tiempos para que sepan cuándo voy a ir. No, Pablo terminó, anímense unos a otros con estas palabras. El arrebatamiento, ese momento glorioso, ¿qué tiene que producir en ustedes? Ánimo, vayan y animen a los demás. Pero también el día del Señor, ese periodo de tiempo horrible y terrible para la humanidad, ¿qué tiene que producir en el creyente? Ánimo, de que el Señor en su gracia nos ha permitido ser excluidos de ese periodo. ¿Qué tenemos que hacer? Animar a otros, animar a otros. Ahora, aquí es donde entra la vida de iglesia también. Si el Señor nos ha puesto en esta congregación, es porque el Señor quiere que nos animemos y que crezcamos y que nos edifiquemos unos a otros. Con estas palabras, con estas palabras. Ahorita me pongo a pensar, Rodrigo me tiene que animar a mí en estas palabras. Jonathan tiene que animar al pastor Julián con estas palabras. Paola tienes que animar a Elizabeth con estas palabras. Somos responsables los unos por los otros delante del Señor. Cuando nosotros entendemos pasajes como estos, ya entendemos, yo no puedo llegar tarde a la iglesia y ser el primero en irme. No, yo tengo que tener vida de iglesia y soy responsable delante del Señor por la vida espiritual de mis hermanos también. Yo tengo que estar animándolos, exhortándolos. Ahora también, cuando llegue la exhortación, no nos podemos poner de mal genio. ¿Qué tal un día viene, no sé, mi hermano Julio y me exhorta? Y yo, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a exhortar a mí? No, yo tengo que tener humildad y decir, el Señor lo ha puesto a él porque está pasando algo mal en mí y el Señor lo utiliza a él para que yo corrija eso, para llevar una vida digna de él.
Para eso el Señor nos puso acá. Cuando suele hacerse eso, las personas suelen alejarse. Eso también refleja el corazón del ser humano. Cuando una persona es exhortada y se aleja, está diciendo, a mí no me importa, yo estoy bien. Dios, a mí no me importa, para mí yo estoy bien. Esa persona está demostrando que el Dios es esa persona misma. Está mal, está mal. Entonces, de aquí en adelante tenemos que estar pensando y que se quede en nuestra cabeza eso. ¿A quién voy a estar animando esta semana? ¿A quién voy a estar animando esta semana? Con estas palabras. El arrebatamiento está cerca. ¡Ánimo! El Señor ya viene. Con el día del Señor. Ir a exhortar a los hermanos. Tu vida no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Cuidado. Porque puede ser que el día del Señor te sorprenda. Ánimo a seguir creciendo y a vivir una vida digna delante del Señor. No podemos mirar el pecado de nuestro hermano y ser indiferentes. No podemos. Eso demuestra que no lo amamos y que no nos importa si nuestro hermano va al infierno o no. A veces nos jactamos de decir, mi hermanito querido, y un abrazo, pero cuando lo vemos en pecado es como, uy, no, allá él y Dios, no, eso no es amarlo. Nosotros tenemos que ir, exhortarlo, animarlo a salir del pecado y a seguir viviendo una vida digna delante del Señor. Y para terminar, ya finalizar, últimos 5 minutos, quiero que vayamos a Mateo, el libro de Mateo capítulo número 24. Mateo capítulo número 24. Ahí en Mateo 24 Jesús está hablando también acerca del día del Señor, las señales que van a presidir a la venida del Señor, y va a contar una parábola, y con esta parábola termino, es cortica. Mateo 24, versículo número 42. ¿Listo? ¿Ya todos llegaron? Dice, bueno, aquí está terminando la parábola anterior, pero dice, velad, estar atentos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Ese es el bienaventurado, el que cuando el Señor venga, el Señor le halle haciendo como Él le ordenó. Él es el bienaventurado. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, no, mi Señor tarda en venir, cuidado. Y comenzaría a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda parábola. Dos tipos de personas, no hay un tercero, no hay un cuarto, dos. El fiel y el malo. El que hace lo que el Señor le ordenó hacer y el que no hace lo que el Señor le ordenó hacer. Aquí Jesús no está diciendo, bienaventurado el que hace como yo hago, el que hace como yo digo, bien. Y el que no hace como yo digo, está bien, no pasa nada con él. ¿Lo que está diciendo Jesús? Jesús es enfático, dice, cuando yo venga y esa persona no esté haciendo lo que yo le ordené, ¿va a ir al cielo? No. ¿Va a estar conmigo toda la eternidad? No. Lo castigaré duramente, duramente. Vendrá el día del Señor, lo sorprenderá y lo destruirá. No escapará, no escapará. Ahí en el versículo 49 dice, el siervo malo, si él comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, cuando dice comer y beber con los borrachos, está dando la idea y el énfasis de que esta persona está participando de todos los pecados que participa el mundo. Está igualito que el mundo. ¿Qué va a hacer, el amo de ese señor cuando venga? Lo va a castigar duramente. 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 Tremendo, el día del Señor. Pasamos de un tema glorioso y maravilloso como el arrebatamiento al día del Señor. Día de ira, de venganza, de visitación, de furia de parte de Dios para el mundo.
Y espero que estemos pensando eso esta semana. Mis acciones, mi vida, mi testimonio, ¿qué está reflejando? Si el Señor viene hoy, ¿me voy con Él o me quedo y experimento el día del Señor? Creo que es momento otra vez, como todos estos domingos, es momento de sentarnos, analizar nuestra vida. No podemos, bueno, tal vez los que van bien animados con el Señor, excelente, hay que seguir. Pero de pronto, si no estamos bien con el Señor, si estamos entrando en un periodo de adormecimiento espiritual, que estamos bajando espiritualmente, que no estamos con el Señor fielmente, creo que hoy tiene que ser un momento de llegar, sentarnos con el Señor, charlar con el Señor y pedirle que nos ayude. Es únicamente su gracia la que nos va a permitir levantarnos del adormecimiento en el que estamos. Es decir, Señor, ayúdanos. Ver el arrebatamiento tiene que hacerme anhelarte. Y ver el día del Señor tiene que hacerme anhelar el arrebatamiento, para irme en el arrebatamiento y no vivir el día del Señor, porque va a ser horrible. Señor, ayúdame. Tiene que ser hoy ese día en el que nos sentemos con el Señor, nos pongamos a cuentas con el Señor y empecemos a tomar en serio al Señor. No hay más excusas, no hay más excusas, no hay excusas que valgan con el Señor. Tiene que ser hoy, tiene que ser hoy. Y si de pronto, y ya con eso termino, salimos de aquí confrontados. Yo cuando estaba estudiando este pasaje salí tremendamente confrontado. Es la gracia del Señor. Yo decía, Señor, gracias porque tu gracia es tan tremenda que me confrontas con mi pecado, me haces ver mi pecado para que cambie mi pecado. Y charlando con el pastor Julián, él decía también esta semana, es la gracia del Señor también que nos permite ver el pecado para que mientras estemos cambiando nuestro pecado, el nombre del Señor sea glorificado. Que mientras dejamos el pecado, el nombre del Señor pueda ser glorificado. Bueno, oremos. Señor, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, gracias por tu palabra, gracias también por el apóstol Pablo, Señor, por haberlo utilizado, gracias también por la iglesia en Tesalónica, Señor, también por las dudas que tenían. Quizás si no hubieran tenido esas dudas, pues no tendríamos estos temas en la palabra, Señor. Gracias por lo que es el acontecimiento maravilloso y glorioso del arrebatamiento, pero también, Señor, te damos gracias por lo que es el día del Señor, el día de la ira, de la visitación, de la angustia, de tinieblas, porque va a ser el día, Señor, en el que vas a dejar caer toda tu ira sobre la humanidad, sobre las personas que no te conocen, sobre las personas que te negaron durante toda su vida, Señor. Y bueno, te damos muchas gracias por eso, Señor. Gracias porque tenemos la garantía de que no vamos a pasar por ese día. Pero también, Señor, ayúdanos a meditar en nuestras vidas, en nuestras acciones, en cómo estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos, confronta nuestros corazones y, Señor, ayúdanos a estar velando. Creo que no es casualidad que estemos viendo Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses, Señor, que el tema de la eternidad se vea tan cerca, que el día de tu segunda venida se vea tan cerca, que el día del Señor se vea tan cerca. Creo que no es casualidad, Señor, y quizá estás permitiendo cada uno de estos temas aquí para que nuestro corazón esté siendo confrontado, para que querramos y anhelemos estar preparados para ti. Oramos agradecidos contigo en el nombre del Señor Jesús. Amén.